Hijo, hija Osana, que Dios te bendiga. Buen día. Qué hermoso enviarte este saludo y un abrazo grande, 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 unido en oración ahí donde tú estás. Ahora caminando en el desierto. Me gusta mucho. Espero que también tú estés entrando en ese desierto, en esa experiencia de silencio, donde el Señor puede hablar. Y que venga el Espíritu Santo en este amanecer, que te acompañe a ti, obviamente a mí, que sea quien sople lo que debemos reflexionar y que la palabra venga a iluminar nuestra vida. Empiezo enviándote un abrazo de oso, rompecostilla, para ti y para toda la familia, y pidiendo intercesión al Beato Pío IX. Quiero compartirte la palabra de Dios hoy del Eclesiástico, capítulo 47, del 2 al 13. Escucha. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su onda y de una pedrada derrotó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso, celebran con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya, cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos, le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Continuamos con el camino. Me había detenido para proclamar la palabra. Aunque ya cambiamos de libro, que por cierto, gloria a Dios por este libro, gloria a Dios que nosotros contamos con este libro. Lo digo así porque hay tantos hermanos de iglesias cristianas evangélicas que han sacado el libro del Eclesiástico de sus Biblias. Qué hermoso disfrutarlo nosotros, ya que nos da el Señor el regalo de tenerlo todavía para meditarlo. Eso es lo primero. Pero hemos estado con Samuel, primera y segunda de Samuel, y hemos meditado y hemos acompañado a David en su historia de vida, de pecado y de conversión. Y hoy, en este otro libro que toca la liturgia para hoy, que nos ofrece la Madre Iglesia, una vez más hace como un resumen, un claro resumen de la vida de David. Y ya pues sabemos de dónde vino, hijo de Jesed, el menor. Jesé ni siquiera el papá, ni siquiera él mismo lo tenía en cuenta para la elección cuando fue el profeta a ungirlo. Pero después fue un grande, derribó, como lo dice la palabra que proclamé ahora, con la fuerza del Señor, porque él invocaba al Señor, derribó al gigante Goliat. Cometió un pecado atroz, horrible. Siendo rey por pereza, porque dice que en tiempo de conquista, cuando los reyes iban a la guerra, todavía iban a la guerra, pero él se queda haciendo pereza, pecado de la pereza, se queda durmiendo. Y en medio de esa pereza después se levanta por la tarde, dice la palabra, y se asoma a la azotea del palacio y ve a una mujer que le encantó, y entonces la manda a llamar, y es pecado sobre pecado. ¿Sabes que eso es interesante que lo reflexionemos?
Porque hay pecados que empiezan suaves, es una cosita que lo vemos muy sencilla, pero después se complica la cosa. Así son los pecados. Primero una mirada, después la tentación, después un mal pensamiento, después una llamada, después y después. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque por algo se empieza. Así es el diablo. Cuando el diablo lo quiere enredar a uno, obviamente no empieza con el pecado grande, sino que empieza con una tentación pequeña que nos va enredando. A David le empezó con la pereza, no quiso ir a la guerra, se quedó durmiendo mientras los otros batallaban para defender a su pueblo. De la pereza, otra tentación por los ojos, después, y termina por embarazar a una mujer, y para quedarse con ella manda matar a su esposo, y es una cosa tremenda, tremenda. Un gran rey, una persona completísima, pero un abominable pecado, una porquería de pecado, una suciedad de pecado. Eso es una verdad, y así es el enemigo. No te olvides, empieza con una cosa pequeña como con David, hasta llevarlo a la muerte y a derramar sangre. Eso ocurre, acabar un hogar, a destruir. El pecado es como una bola de nieve que empieza pequeñita y se va acrecentando poco a poco, va creciendo. Ese detalle es importante. Pero el otro es que en este resumen de la vida de David que nos presenta este libro que proclamamos hoy, esta lectura que proclamamos, está toda la historia, toda la vida resumida, pero hace una alusión demasiado pequeña a su pecado. Yo confieso que antes miraba a David de manera especial y principalmente por su pecado, pero lo único que dice esta lectura en este libro, dice, el Señor le perdonó sus pecados. No dice más, pero ¿por qué no clarifica todo lo que hizo, la muerte, la infidelidad? ¿Por qué no está eso? Es por la misma razón que hace días yo contaba. En la palabra del Señor, ya después, ay, si yo lo encontrara para contarte, ya después a Salomón el Señor le dice que debe ser intachable como su padre David. Pero ¿cómo intachable? Yo no había entendido realmente que el perdón del Señor es completo. Por aquí creo que está. No. Sí, Primera de Reyes 9:4. El Señor le dice a Salomón, debe ser intachable como tu padre David. Pero ¿cómo intachable? Pero claro, es que él pidió perdón. En medio de su pecado, él tuvo humildad. Y entonces el Señor perdonó su pecado. Es una cosa fantástica. Cuando llega Natán a echarle en cara el pecado a David por todo lo que había hecho, él pidió perdón. Él se arrepintió, y aquí me encanta esto, David, que era el gran orante del Antiguo Testamento, pide perdón a Natán, pide perdón a Dios por medio de Natán, del profeta. ¡Qué maravilla para tener en cuenta esto para el sacramento de la confesión! Los que dicen que me voy a confesar con un cura que es más malo y más pecador que yo, es muy probable que sí. Pero vea, hasta David, sin que todavía esto estuviese en el Nuevo Testamento instituido el sacramento, pero hasta David pidió perdón por medio de Natán a Dios. ¡Qué maravilla! Una manera como podemos ratificar la importancia y la maravilla del sacramento de la reconciliación. Pero hablando precisamente de este sacramento hermoso, quiere decir que cuando el Señor perdona, perdona. El Señor no tiene papelera de reciclaje como lo tienen nuestras computadoras. No, Él perdona y se le olvida que perdonó, porque Él lo saca de su mente y de su corazón. Precisamente cuando uno se confiesa, recibe la absolución. Los sacerdotes absolvemos. Absolver es desatar, es soltar el pecado que hemos realizado, esa esclavitud, esa cadena, soltamos porque el Señor perdona realmente. El Señor no necesita estarnos recordando el pecado y hágale y recuérdelo. No necesita eso el Señor. Él perdona de una vez y por todas. ¿No te parece eso hermoso? Que David sí pecó horrible, sucio, pero pidió perdón humildemente, de corazón, fue capaz, e indudablemente él llevó ese pecado en su historia, como cuando llevamos pecados que hemos cometido y uno se sigue arrepintiendo y sigue doliendo.
Pero ya aceptamos el perdón del Señor y ese dolor no nos detiene, sino que nos lanza, porque más allá de nuestro pecado, que sí lo reconocemos, después del perdón reconocemos, es la misericordia de Dios, la misericordia que hemos recibido de Él. Eso es hermoso, es ser absuelto, ser soltado, ser perdonado, obviamente, cuando hay arrepentimiento, cuando hay propósito de enmienda, de cambiar esa realidad, porque hay gente que se confiesa, pero para poder ir a pecar otra vez y a seguir haciendo lo mismo, uno muy probablemente puede seguir cayendo, pero al menos el propósito de arrepentimiento y de cambio debe estar clarísimo en el corazón. Aquellos que nos lamentamos una y otra vez por el pecado, por todo lo que hemos hecho y vivido, nos arrepentimos y nos arrepentimos. Sí, eso nos lleva, ese dolor nos lleva a lanzarnos adelante. No podemos dejar que eso nos detenga, porque el Señor se le olvida ese pecado, lo perdona definitivamente. Eso es hermoso, ¿no te parece? Es precioso. Hay cosas importantes, maravillosas entonces. Lo primero, así como David, ten cuidado, los grandísimos pecados empiezan con cosas leves, con pecados veniales, pero cuando entra el pecado, cuando por medio del pecado entra el enemigo en nuestra vida, él viene a destruir, a acabar, a matar, dice la palabra, a matar, a destruir. Él no se queda con solo la cuota inicial, con el pecado venial. Eso es verdad. Empieza siempre con una cosa frágil, con una cosa sencilla, pero va avanzando y va creciendo. Así somos. Empezamos con una mirada, seguimos con una mentira, después con una traición, en fin, con tantas cosas, de tantas maneras como vendemos al Señor, como rompemos nosotros mismos con el Señor. Eso es lo primero. Pero lo segundo, cuando el Señor perdona, perdona. Cuando el Señor ve nuestro arrepentimiento y descubre una vez más nuestro corazón que quiere ser limpiado por Él, pues el Señor lo hace y tiene misericordia. Es increíble que después de todo lo que hizo David, lo único que aparece en la lectura de hoy es que el Señor le perdonó todos sus pecados y ratificó su reinado. Recibid el perdón del Señor. Recíbelo, obviamente, busca el sacramento, no es así nomás, ya lo digo otra vez, es maravilloso. Este hombre con el contacto que tenía, David con el contacto que tenía con Dios, con su oración, los salmos, pero pide perdón a Dios por medio de Natán, sacramento de la reconciliación. El Señor perdona. A ti te digo, eso que te avergüenza y por eso no das un paso adelante y sigues dejándote atar y atar y atar. Yo, en nombre de Cristo, te digo, si lo has confesado con arrepentimiento, camina, que ese pecado te sirva para el testimonio de otros, para saber hasta dónde puedes caer, para seguir descubriendo cuán grande es la misericordia del Señor. Déjame nacer de nuevo, Señor. La edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor. Me gustó mucho esto que aprendí. Hay gente que dice, pero yo, ¿por qué me confieso con un cura más pecador que yo? Porque cuando recibimos el perdón del Señor, podemos vivir en libertad, aún con la huella y la herida que el pecado deja en nuestro corazón, pero recibimos el perdón. Somos sueltos, absueltos, desatados. Cuando una persona no acepta, no abre el corazón para confesarse, hay dos posibilidades. O carga con ese dolor impresionante solo, sin soltárselo al Señor, con el pecado, con el dolor del pecado, con la huella del pecado. Esa es una posibilidad. O la otra, siempre va a estar justificando. Ay, sí, yo aborté porque tenía razón, porque justificarse. Acepta la justificación de Cristo en la cruz con el sacramento, en vez de cargar con ese dolor y estar justificando el pecado que hemos cometido. Y no te olvides, el Señor te perdona, absuelve, suelta, se olvida ese pecado, porque Él hace nuevas todas las cosas, todo. Yo te bendigo.
el Señor lleve este mensaje profundamente a tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Señor, no importa la edad. Amén, gracias. El propósito era hacer unos pequeñitos mensajes. Sí, quizás toque después. En este desierto por ahora están quedando casi iguales, ¿verdad? Bueno, que el Señor te bendiga, te amo en el amor del Señor. Siga caminando con Él de la mano. Él te ama a pesar de todo. Él detesta el pecado, no al pecador. Que la Madre María te lleve de la mano. Hey, tenemos desierto, tenemos retiro en la noche. Nos encontramos allí. Yo también quiero hacerlo. Pilas, el retiro que hay ahora en marzo en Perú. Qué hermoso, hermoso. Después les doy fechas y lugares. Chao, chao.